invito a que estemos en pies un momento. Bien, la lectura de la prédica se encuentra en Isaías 55. Consideramos los versículos del 1 al 9. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, comerán lo que no es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi inquebrantable amor por David, al que he puesto como testigo para los pueblos, como su gobernante supremo. Sin duda convocarán a naciones que no conocías y a naciones que no te conocían correrán a ti. Gracias al Señor tu Dios, al Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelvan al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá compasión. Porque mis pensamientos no son los de ustedes y sus caminos ni sus caminos los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más alto que los cielos sobre la tierra. Esto es palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido proclamada. Hoy somos transformados, Señor, en esta experiencia de ser dirigidos a escudriñar, pero también a escuchar. Nuestra fe será fortalecida gracias a esta experiencia, Señor, y nuestro ser transformado por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén, amén. Puede tomar su lugar. El tema de esta predicación es encontrarnos con Dios. Diga conmigo, encontrarnos con Dios. ¿Están conmigo? Encontrarnos con Dios. Otra vez más, necesitan como que café aquí. Encontrarnos con Dios. Ahora, están despertando, que como que domingo la gente despierta un poco más tarde, ¿verdad? Encontrarnos con Dios. Hay algo que ocurre cuando ocurre un encuentro con Dios. Hay algo que ocurre cuando ocurre un encuentro con Dios, un contacto con Dios. El relato escritural, la Biblia, el relato de la Biblia, ese libro que usted tiene en la mano. Me gusta aclarar esa cosa, yo hablo de eso, la escritura, la Biblia, la que usted carga, que está aprendiendo a leer y está leyendo, o la carga en papel, o la carga en el internet, o la googlea. La Biblia. La Biblia es es el instrumento que Dios creó o permitió que se creara, que permitió que se escribiera para que nosotros podamos conocerlo. Amén. Por lo tanto, en el momento en que usted comienza a leer la Biblia, usted levanta la Biblia y comienza a leerla, es un momento de encuentro con Dios. Si usted dice, yo quiero que Dios me hable. Y hay mucha gente que le hacen esa oración. Dice, pastor, llevo tiempo pidiéndole a Dios que me hable. ¿Cuánto le están pidiendo al Señor que les hable? ¿Amén? ¿Cuánto? ¿3, 4? Pues mire, ¿usted quiere que Dios le hable? Pues lea la Biblia. Léala, de verdad.
tiene que leerla. Como único Dios le va a hablar a usted es a través de la Biblia. Usted quiere que Dios le hable fuerte, léala en voz alta. ¿Ok? O léala en voz alta, no, en serio. O búsquela en audio y la pone el volumen alto. Y usted busca el verso que está escuchando y lo lee, y ahí Dios le está hablando. Usted le está hablando a través de los ojos y a través de ¿qué? De los oídos. A veces escucho, no, pero yo quiero que Él me hable a mí. No. Ahora mismo te está hablando a través de esta predicación y te está hablando y está diciendo que le escuches y lo encuentres en la palabra, porque esta sí es el medio más seguro para usted poder tener un encuentro con Dios, está a través de la palabra del Señor, a través de la lectura, de la disciplina de la lectura de la palabra de Dios. En el caso, y uno de los relatos que nos permite entender este tipo de encuentro con Dios, lo vamos a encontrar en el libro de Isaías, el profeta Isaías, que acabamos de leer una lectura de 9 versículos. Y esos 9 versos, yo quiero, de cierta manera, que usted pueda entender el contexto de lo que está pasando ahí. ¿Está bien? Porque es una lectura maravillosa. Vengan a las aguas todos los que tengan sed, dice el profeta. ¿Verdad? Curiosamente, el profeta Isaías, a quien se le adjudica este escrito, está profetizando hacia un futuro. Muchos estudiosos dicen que quienes escriben estos versos o esta escritura, estas palabras proféticas, son los estudiantes de Isaías que le dieron continuidad a la palabra y el ejercicio profético luego del exilio. Interesante eso. El exilio, cuando hablo del exilio, es cuando el pueblo de Israel fue sacado de la tierra de Jerusalén en un momento dado, primero por los asirios y luego por el pueblo de Babilonia, Nabucodonosor y todo eso que ustedes conocen esa historia, que fueron sacados de la tierra y fueron llevados. El exilio es cuando a ti te sacan de tu tierra y ellos fueron llevados a Babilonia, muchos de ellos. El profeta está hablando ahora en el contexto del capítulo 55. Escucha bien, en ese contexto está hablando de ya la transición, no de ir al exilio, sino de salir del exilio. O sea, está hablándole de ahora, ya pasó el tiempo del cautiverio, ahora vas a salir. Israel estuvo cerca de 70 años como cautivo fuera de su tierra. Ahora le tocaba volver a la tierra. Y mire lo que Dios hace, pues, para que este pueblo pueda salir del cautiverio. Se parece mucho al éxodo de Moisés. La historia general habla de un pueblo, los persas. Y este pueblo persa fue un imperio que comenzó a crecer para allá, para los años 500 antes de Cristo, y comenzó a crecer este imperio. Y este imperio comenzó a conquistar desde Asia Menor, aún Europa, y comenzó y vino hacia el este, donde estaba Babilonia y todos estos pueblos, y comienzan a conquistar esa tierra. Y dice la historia, de hecho, fueron dirigidos por un emperador, un rey, emperadores fueron después, un rey llamado Ciro II, el rey Ciro II, el rey Ciro II. Este rey, interesantemente, cuando usted lee la historia, comenzó a cambiar la manera de pensar de cómo se hacían conquistas en aquel tiempo. Porque en aquellos tiempos, normalmente cuando tú conquistabas un pueblo, tú entrabas al pueblo, muchas veces mataba a la gente, toda la gente, y te quedaba con la tierra. Luego eso comenzó a cambiar. Luego los pueblos, estos
imperios entraban y luego saqueaban, se mudaban y poblaban y repoblaban, destruían las estructuras religiosas, destruían toda la estructura de gobierno y creaban una nueva ciudad. Por eso es que cuando usted va y estudia estos pueblos antiguos, va a ver como unas lomas. ¿Okay? En la arquitectura se le llaman tels. Un tel. Un tel es un montículo que significa que mientras más alta la montaña, significa que más conquistas han ocurrido en ese lugar. ¿Okay? Todas estas cosas es importante conocerlas para entender la Biblia. Así que mientras más alta la montaña, significa que en más ocasiones habían sido conquistados. Entonces, habían capas que hablaban de la historia del pueblo anterior. Pues muchos de estos pueblos lo que hacían es que se daban a esa tarea de conquistar, cubrir y volver a construir una ciudad sobre eso. Pero cuando vino el rey Ciro II, comenzó a cambiar la manera de pensar. Él dijo, yo no voy a invertir dinero en destruir, ¿verdad? Para volver a construir. Y él dijo, vamos a hacer algo. Vamos a cambiar la estrategia. Vamos a tomar a los cautivos, porque muchas veces les costaban. Dice, vamos a enviarlo a su tierra, que vuelvan a repoblar su tierra, se vayan con sus dioses, ¿está bien? Y nos hagamos amigos de esos dioses. Porque en aquellos tiempos, escuche bien, en aquellos tiempos, cuando usted entraba en una batalla, una guerra, la manera como yo lo veía era el Dios mío está peleando contra el Dios tuyo. Mi Dios contra tu Dios. Para los efectos, el pueblo que conquistaba, más que haber conquistado el pueblo o el rey, quien había conquistado esa tierra era el Dios. Por tanto, si Babilonia había conquistado Jerusalén, Marduk había conquistado a Yahweh. Esa es la manera en como yo lo veía. Para la conciencia de los ciudadanos de ese tiempo era que hemos sido derrotados, nuestro Dios ha sido vencido. ¿Está bien? Por lo tanto, estamos abandonados aquí. Pero este rey persa cambió, dijo, vamos a hacer algo. Vamos a buscar el apoyo de estos dioses y vamos a darle libertad a estos pueblos y vamos a reconciliarnos de cierta manera, como que dice, ¿qué tal si no peleamos con los dioses, hacemos una alianza de dioses? Pues entonces, como que entonces va a haber menos problemas y vamos a durar más tiempo en el poder. Parecería eso. El asunto de esto es que para los tiempos del 539 antes de Cristo, el rey Ciro, en el momento que conquista Babilonia, quien es el pueblo que está subyugando a Israel, en ese mismo hace un edicto y dentro del edicto específicamente a Israel, como Israel no tenía una estatua de un dios, simplemente los babilonios y Nabucodonosor se habían llevado los utensilios del templo, le dice, le devuelve, escuche bien, los utensilios del templo, dice, vayan y reconstruyan el culto a Yahweh y edifiquen el templo. Y hace un edicto, ¿cómo se llama hoy en día? Una ley, un mandato ejecutivo, una orden ejecutiva. Hay mucha orden ejecutiva por ahí. ¿Ah? Hace una orden ejecutiva de que el pueblo de Israel se le va a entregar todo lo que se había saqueado del templo, los tesoros del templo, le dan y se asignan fondos para que ellos puedan ir y reconstruir el culto a Jehová. Esto es un asunto de gobierno. Nosotros a veces pensamos en la Biblia como un libro solo de religión, ¿no? La Biblia habla de cultura, sociedad, habla de economía, habla de política
Y esto es un asunto de política, de economía y un asunto social y también espiritual. Y él le dice, el rey Ciro se convierte en un tipo como de Mesías, porque le dice, vayan y levanten el culto a su Dios y le da fondo para que lo logren hacer. Ahí tú y yo tenemos que entender que el Dios que tú y yo le servimos es el Dios del oro. Por eso es que la Biblia lo dice, que es el Dios del oro y de la plata. Nosotros miramos los poderes y la autoridad y dice, eso es del diablo. No, hermano. Dios está por encima de toda autoridad, por encima de todo poder. Por eso Cristo está gobernando y Él tiene control y Él puede mover todos los recursos para que se cumpla el plan de Dios, ¿cierto? Y eso no es mensaje de prosperidad, esto es mensaje de palabra de Dios. Dios tiene el poder sobre todas las cosas. El pueblo de Israel ahora tiene la orden de volver a restaurar el culto a su Dios y volver de la cautividad. Pero ¿qué puede pasar después de ustedes 70 años en un estatus político? No, yo no me quiero meter en estos asuntos. No tiene que ver nada con lo que está esa mente de usted quizás corriendo. Pero este pueblo estaba bajo un sistema, 70 años. Ahí hay en 70 años hay casi una generación y un poquito más. Con una mentalidad. ¿Una mentalidad de qué? De cautivo. ¿Una mentalidad de qué? De esclavo. Una mentalidad de pobreza. Una mentalidad de segunda categoría social. De la categoría más baja social. Esclavo. Cuando tú tienes esa mentalidad, ahora te dice, eres libre. Eres libre, vuelve a tu tierra, levanta el culto a tu Dios y anímate. Y yo estoy contigo. Vamos, ¿y qué te hace? Imagínate que tú te mudes de Puerto Rico y que hayan pasado 70 años y alguien te diga, vuelve a Puerto Rico, pasaron 70 años. Bueno, quizás naciste fuera de Puerto Rico. Cuando te dicen, mira, tienes que volver a Puerto Rico, a tu tierra, para que vuelva a establecer tu cultura y todo lo que tú perdiste, vuelve y recupéralo. Y cuando tú llegas al barrio tuyo, vive otra gente. Mira, allá hay una parcelita en Vega Baja, en Pugnado, en Dorado, en Maguayo, en Vega Alta, en Toalta, en Corozal. Allá hay una finquita allí que eran de tus abuelos. Ve a Puerto Rico y recupéralo. Y cuando tú llegas allá, hay una tribu gente allí haciendo. Y tú vas a llegar, hey, traigo aquí una orden ejecutiva que dice que esto es mío. ¿Está fácil o está difícil? Está difícil. O sea, es que a veces nosotros leemos la Biblia y la leemos así, wow, el pueblo de Dios, van para allá, y vamos a animarnos, ay, ese pueblo desobediente. O sea, yo escucho a esa gente desobediente, cascajabia, mira para allá, rebelde, que Dios le dio una orden y ellos no la cumplen. No, imagínate, tú vives en un país, te dice, ahora vuelve a Puerto Rico, te dicen, Fran, allí está tu finca, vete, y cuando llega en la casa hay gente viviendo allí. Mira, se tienen que mudar porque el Dios mío me dijo que esto es mío. Va a haber que pelear. Va a haber que meter caña. Ahora, pero una cosa es llegar y una cosa es animarte. Hacerlo, ¿cierto? Animarte nada más. De tú decir, voy a hacerlo, se necesita algo. Se necesita esfuerzo, esperanza, ánimo. Se necesita creer. Hello. Y muchas veces nosotros vivimos en una mentalidad que es la historia de tu vida. Escucha bien. Te formaste de cierta manera, dentro de cierto escenario. Cada uno aquí tiene una historia. Tú tienes una historia. Y usamos muchas veces esa historia como una excusa para nosotros no movernos a lo próximo que Dios quiere hacer.
¿Por qué? Porque para nosotros lo que valoramos es la historia, pero no estamos valorando al Dios de la historia que dice, yo voy a cambiar tu historia, te estoy invitando a moverte adelante para que cambies esa realidad que estás viviendo. Sí, pastor, gracias, pastor, gracias por tu ánimo, gracias por tu ánimo. Pero el ánimo queda, no, yo te estoy hablando de una realidad. Dios le dijo a este pueblo, a través del rey, a través de un edicto, vamos a cambiar la historia. Porque hay una historia, hay algo que se dijo, hay algo que estaba escrito ya antes. Le hace los versículos, los capítulos, cuando tú lees del capítulo 49 en adelante hasta el 55, ese espacio es una época que marca un cambio importante en la historia de Israel. El lenguaje comienza a cambiar. Por eso es que el escritor dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y comer los que no tengan dinero. Ahora, está hablando a quién? A una gente cautiva, que están pelados, que no tienen nada, están en el exilio y Dios le está diciendo, vamos a salir, vamos a creer. El Señor te está diciendo, de hecho está hablando el profeta. El profeta está hablando con una voz muy como de alguien, una persona, que de hecho, cuando usted va a leer, quien está hablando ahí es Israel. Pero tú y yo que vivimos en este tiempo, luego en el siglo XXI, que ya conocemos los evangelios, nos parece que es el mismo Cristo que le está hablando a ellos, porque muchas veces, en un momento dado, Jesús les dijo, vengan todos los sedientos. Era como si el mismo Cristo, antes de nacer, le está diciendo a ellos a través de la voz del profeta o de los estudiantes del profeta Isaías, le está diciendo, es tiempo de salir, pero antes necesitan refrescar su espíritu. Y yo quiero, y algo que nos enseña la palabra, es para tú poder hacer esas transiciones a las que Dios te está llamando, necesitas ayuda. ¿Necesitamos ayuda o no necesitamos ayuda? Este pueblo necesitaba esperanza. Necesitaba aliento. Necesitaba ir a un encuentro con el Dios que los castigó en un momento dado, pero ahora le estaba diciendo, yo te he perdonado. Ellos entendían que estaban en el cautiverio porque estaban en castigo, estaban en time out. Un time out que duró, ¿cuánto duró? 70 años. Un time out, un castiguito de 70 años. ¿Qué tú crees? ¿Cuánto quiere un castiguito? Vamos a dar un castiguito de 70 años. No aguantan unos de media hora. Un castiguito de 70 años. ¿Está bien? Un castiguito de 70 años. ¿Sabes qué? A veces nosotros nos damos cuenta de las consecuencias de nuestras condiciones, de nuestros errores. Se puede tomar una generación y pico para que se levante. Los errores, nosotros muchas veces cargamos con los errores de nuestros padres, vivimos con ellos y los perpetuamos. Y el Señor te trajo a este evangelio para que tú cambies la historia. Pero el problema que tenemos muchas veces es que venimos a la casa del Señor y queremos servir al Señor cargando los pecados de nuestros padres, cometiendo los mismos errores y no hay un deseo, un arrepentimiento real para cambiar. Mira, yo siempre le digo, una de las cosas que yo aprendí, y de hecho yo se lo enseñaba a mis hijos, yo le mostraba muchas cosas a mis hijos y yo les decía, ¿usted quiere perpetuar esta línea de actitudes de la familia o tú quieres cambiarla? Nos toca a nosotros cambiarla. Yo le doy gracias a Dios por mi padre y por mi madre, que ellos en un momento dado nos enseñaron a cambiar. Y mi padre era como, yo veía a papi como un Abraham, errante. De momento salía, vámonos de aquí, que esto aquí se está poniendo malo. Y nos mudaba de pueblo. Y yo, pero ¿cuándo vamos a establecer?
Pero él tenía en su corazón algo, decía, esto se está poniendo malo, vamos a sacar a esta familia de aquí y vamos a otro lugar. Yo le doy gracias al Señor porque la identidad que adquirimos nosotros fue la identidad de gente que ama a Dios y que busca el bienestar de la familia. Le doy gracias al Señor porque aquí, mira, aquí están mis hijos y están está lleno aquí. Está, está la nuera y está la bebé que viene por ahí también. ¿Sabe? Eso es ¿sabe? El Señor nos ha permitido caminar con la familia. Pero cuando yo miraba la historia de mi familia, era oscura, era rara, era horrenda. Y yo a veces iba con mi papá a visitar a mis tíos y yo decía, uy, papi, y aquí vive esta gente. Pero no porque vivan, a mí no me preocupa dónde viven, es cómo viven. O sea, tú puedes vivir en cualquier lugar, pero tú puedes con tu vida cambiar ese lugar, cómo vivimos. Y una de las cosas que aprendí fue a cómo vivir en medio de cualquier escenario, agarrado de la palabra y de la fe que transforma todas las cosas, todo el escenario, porque el evangelio cambia todas las cosas, tu vida, tu manera de pensar, tu economía, tu sociología, todo lo cambia, la demografía, todo cambia, porque es el evangelio transformador. Y eso era lo que le estaba Dios hablando a Israel. Hay un anuncio, una nueva noticia. Ustedes se sienten incapaces y se ven como desdichados, no tienen recursos, pero Él le dice, vengan a las aguas, vengan, vengan, vengan. Le decía, tomen del agua, compren y coman sin dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Sabe? Lo que está hablando ahí es algo mucho más allá de lo que quizás tú y yo podemos pensar. Es algo que está ahí. Dios lo ha provisto. Lo que está diciendo ahí, Dios ha provisto un cambio. Dios ha provisto una transición. Dios ha provisto una transformación. Lo que te falta a ti es ¿qué hacer? Venir al encuentro con Dios. El Dios que te está llamando. Porque encontrarte con Dios abre tus sentidos espirituales, haciéndote que tu alma se deleite. Entonces, ¿qué hace Dios para hacer una transición? Primero necesita aliviar tu alma. Ya conmigo, aliento. Él quiere que tu alma se deleite. Porque cuando tu alma se deleita, tú comienzas a visualizar los cambios. Comienzas a soñar de nuevo. Comienza a ver, la esperanza comienza desde el pensamiento. La esperanza comienza desde lo profundo de tu ser. Israel necesitaba un cambio desde lo profundo de su mente. La historia tenía que cambiar, pero ellos son los que van a hacer la historia. Y por eso es que el profeta le está diciendo, vengan. Y también le dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban invirtiendo su dinero en lo que no transforma. Tú sabes que hay gente que quiere cambiar su suerte, ¿verdad? Hay gente que quiere cambiar su suerte. Yo he tenido gente que me han dicho, pastor, ore porque me jugué un billete de la lotería a ver si se pega. Me jugué el pega 3 y si se pega voy a traer un clase de diezmos. Yo se lo he escuchado y yo lo miro así. No le estoy mintiendo, voy para el casino a ver si le meto ¿cómo es que se llama? El jackpot. Eso no es de Dios. Dios, no, yo necesito que Dios me dé suerte. No, tú necesitas caminar en la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Sabes? Tú no necesitas suerte, tú necesitas
caminar en el plan, en el propósito de Dios. Y Dios le estaba hablando a aquel pueblo, le está diciendo, tu suerte va a cambiar cuando tú te acerques a mí y te deleites con el agua que viene de mí. El aliento. Vas a cruzar el desierto cuando tomes del agua que viene de mí. Este es un siervo que sabe caminar en la dirección correcta. Sí. Pero hay algo que Dios hace cuando nos habla. Cuando Dios nos habla, porque Dios nos habla y va formando en nosotros una manera de pensar. ¿Ok? Dios está formando una manera de pensar, está cambiando el paradigma de aquel pueblo. Y le dice, presten atención. Versículo 3. Vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Dios amó a David y por el amor a David, ese amor ha llegado a nosotros. Por un individuo que era un cabezón y un sinvergüencita también. Porque era cabezón y sinvergüenza. Yo una vez dije, yo quiero ser Señor como David. Después cuando empiezo a leer más profundo, no, tanto ese lío que ese tipo se ha metido. ¿Eh? Después se buscó un montón de doñas ahí. Yo, con las que el Señor me dio estoy luchando y vamos caminando firme. Mira, ella me mira así y ahora se puso un espejuelo más grande que le veo los ojos más grandes. Ahora me abro los ojos así y yo, está bien mi amor, lo que tú digas. Pero cuando yo veo y leo la historia de David, dice que Dios amó a David, por amor a David, pero porque es que David es un ejemplo de cómo Dios obra en gracia con nosotros y lo escogió. David tenía ese perfil de ser sensible, que fallaba, pero venía donde Dios y le pedía perdón y se arrepentía de verdad. Y no andaba buscando a quién acusar, sino que tomaba responsabilidad. Y decía, yo sé que tú me vas a castigar, pero yo acepto el proceso. Porque tú eres un Dios benevolente, lento para la ira, grande en misericordia. Y yo prefiero, en un momento David dice, yo prefiero que tú seas el que me castigue, Dios, y no los hombres. Y qué cosa que muchas veces nosotros andamos buscando la indulgencia de la gente. Ya dije una palabra de domingo. Que la gente me perdone. Que la gente me acepte. Andamos la vida buscando la aceptación de la gente. Mire, busque la aceptación de Dios. Porque la gente te va a... Mire, por favor. Yo trabajo con gente y yo amo la gente, pero yo conozco a la gente. Por lo tanto, yo tengo que caminar y dice, sí. La gente me dice, yo sé que me van a partir la vida por la mitad muchas veces. Pero cuando Dios te llama y eres guiado por Dios, tú puedes superar todo eso. Para que así que no busque la aceptación de la gente. Busca la aceptación de Dios y Dios te va a dar la capacidad para superar lo que la gente te va a hacer y lo que tú le vas a hacer a la gente, porque tú eres cabezón también. Sí, es verdad, porque a veces andamos que creemos que somos caperucitos rojos, caperucitas rojos, pero a veces yo tengo más miedo a Caperucita que al lobo. Porque al lobo le veo la cara, pero Caperucita anda ahora con un hoodie. Y no le veo la cara. Espera, que ahora todo el mundo, a mí me gustan los hoodies. Ahora, esta es la generación de los hoodies. Andamos por ahí. Al lobo yo lo conozco, pero el que viene tapado yo no sé qué trae. Por eso es que tenemos que aceptar a Dios, aceptar el plan de Dios y decir, Señor, yo acepto tu plan,
Por eso yo tengo que prestar atención a Dios. Porque prestar atención a Dios causa que los planes de Él se vivifiquen. Ya conmigo, se vivifiquen. El problema con Israel era que parecía que los planes de Dios y lo que Dios había hablado en el pasado se había muerto. No es así. Dios cumple sus promesas, Dios cumple su plan. Ahora tú y yo tenemos que simplemente irnos al encuentro con Dios y encontrarnos con Él y prestar atención, porque como dice, presten atención. Ahora lo primero, ya yo hablé primero de que tenemos que encontrarnos con Dios, pero ahora tengo que prestarle atención a Dios. Diga conmigo, diga conmigo, qué bueno que estoy aquí hoy, estoy prestando atención. Voy a tomar un poquito de café para que te baje eso ahí. ¿Ah? Sí. Y cuando tú prestas atención, Dios te va a decir, te va a hablar. Y Él comienza a hablar a Israel. Yo voy a establecer un pacto contigo. Yo voy, porque yo, por el amor de David, y comienza a hablar de que cosas como, dice, te he puesto a ti como un testigo de mi obra. Es que yo leo esto y me siento que me está hablando a mí, Ansel. Digo, yo estaba leyendo y dice, ay Dios mío, pero pues, es que lo que estudiamos la Biblia, nos pasa eso y teología, que estamos, no, estoy para Israel, sí, para Israel, pero bueno, amén, cabezón, tú eres también parte de Israel. No, porque el contexto y la hermenéutica, sí, pero, y Dios me está, ay, tú sabes, me está abofeteando, me está diciendo, es para ti también, cabezón, escúchame. Y el Señor te está diciendo a ti también, hijo amado, hija amada. ¿Viste? A mi viejo cabezón, a ti dice, hijo amado, hija amada. Presta atención. Yo le estaba diciendo a Israel, presta atención. Será mi testigo para los pueblos. Y te pondré como un jefe supremo. Dice, convocarán naciones que no conocías. Y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Esto es muy grande. Entonces está diciendo a Israel, te voy a poner en el lugar que perdiste en los tiempos de David y los tiempos de Salomón. El lugar, eso que perdiste, cuando las naciones venían a ti, cuando los pueblos venían a ti y te admiraban por el templo y admiraban toda la adoración a Yahweh y decían, el Dios Yahweh es el Dios porque ha vencido sobre todas las naciones. Te dice, yo te voy a devolver eso para que la gente cuando te mire diga, tú andas con el jefe. Tú andas con el jefe. No, tú no eres el jefe. Tú andas con el jefe. ¿Ah? Dile que está tu lado, tú no eres el jefe. Bueno, a veces en casa mi esposa parece la jefa, pero yo le digo a ella, el jefe es el Señor. Dice que en la casa la esposa dice, yo soy la que mando aquí. ¿Ah? No, aquí no, las esposas aquí no dicen eso. Allí hay una oveja allá clamando. Tranquilo, siervo, el Señor está contigo. Que traerá la paz a tu redil. Está hablando de que Dios devuelve el honor. Escuchar la voz de Dios es escuchar a Dios como le devuelve el honor a tu realidad, a tu existencia. Dios le quiere devolver el honor a Israel. Porque dice, si tú tienes un encuentro conmigo, si bebe de mí, si bebe de mi fuente, si me escuchas y te afirmas en lo que, lo que escuchas y te afirmas y caminas con mi pacto, alineado con mi pacto, el honor vuelve. Ya conmigo, el honor vuelve. ¿Sabe? El Señor te va a devolver el honor. El honor, Dios le va a devolver el honor a su pueblo, a su iglesia. Dios le devuelve el honor. La confianza. Qué lindo cuando usted entra a un lugar y siente, primero usted reconoce el honor del otro y el otro reconoce y te honra. Y te pone en el lugar correcto. Pero para eso tenemos que poner a Dios en el lugar correcto. Tú no puedes pedir ser honrado cuando tú vives una vida que deshonra a Dios.
Pero eso está cambiando, Diego amigo, eso está cambiando. Cuando honramos a Dios, seremos honrados. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Dios ha abierto un tiempo para encontrarnos con Él. Dios le está diciendo a Israel, he abierto un espacio, un momento. Hay un tiempo de Dios para encontrarte con Él. Hoy es un tiempo. Hoy es ese momento. Para Israel era aquel momento. El profeta le está diciendo, este es el momento. Busquen al Señor. Pero buscar a Dios conlleva también cambios. El encuentro con Dios causa cambios. Y es que tu vida no va a funcionar igual. Porque Él le dice que Él abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. ¿Sabe? Actitudes, ideas y conceptos cambian cuando vamos a un encuentro con Dios. Y tiene que ser conocido y visto. Por lo tanto, diga conmigo, algo va a cambiar en mí. Dios está cambiando algo en Israel. Él quiere cambiar la historia, pero ellos tienen que, ¿qué? Buscarle. Y buscarle porque solamente podemos buscar a Dios y encontrarlo cuando Él se presenta. Tú y yo por nuestro esfuerzo no lo podemos hacer. El hombre sin la gracia de Dios no puede. O sea, Dios le está diciendo, tu momento de gracia. Te llegó el momento de gracia. Ahora sí lo puedes encontrar. Y le está diciendo a Israel, ahora es el momento porque se ha abierto un tiempo de gracia. Ahora, este es tu tiempo de gracia. Alguien se atreve a decir, este es mi tiempo de gracia. Este es mi tiempo de gracia. Este es el momento que Dios ha escogido para que entonces yo pueda comenzar a celebrar lo que Dios quiere hacer. Eso es maravilloso, hermano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Y de Él recibirá misericordia. Y hay un texto aquí extraordinario que se ha utilizado mucho y muchas veces de manera equivocada. Porque mis pensamientos no son los de ustedes. ¿Sí? Mis pensamientos no son los de ustedes. Ni sus caminos los míos, afirma el Señor. Mis pensamientos, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Cuando aquí habla que los pensamientos tuyos no son, lo que le está diciendo, ¿sabes qué es? Él estaba diciendo, mi perdón sobre ustedes, mi redención, mi plan para perdonar va más allá de lo que tú puedes imaginar. Dios puede hacer con tu vida lo que tú no puedes hacer. Dios puede cambiar el panorama de tu existencia. Tú no lo puedes hacer por ti mismo. Tu pensamiento no te da para eso. Tus ideas no te dan para eso. Pero el Señor te dice, yo puedo hacerlo. No tiene que ver con que la manera de pensar de Dios más elevada, sí, por supuesto. Lo que está diciendo es que tú, ¿qué? Tu manera de perdonar no es la manera de perdonar de Dios. Dios sí puede perdonar y restaurar y cambiar todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Te puedes poner de pies? Tu cercanía con Dios santifica y transforma tus pensamientos. El Señor te quiere decir en esta mañana, confía, el Señor está contigo. Amén. El Señor está guiando tus pasos. El Señor está guiando tu historia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dale gracias al Señor.
y decirle, Señor, gracias porque encontrarme contigo transforma todo. El Señor cambia tus sentidos espirituales para que puedan entrar en una experiencia donde tu alma se deleite. ¿Cuántos se van a comenzar a deleitar en el Señor? El Señor también llama la atención nuestra para que entendamos que lo que Él dijo lo cumplirá. Él vivifica lo que Él dijo. Para ti parece que se murió, pero el Señor te dice, no se ha muerto, vive, porque Él es el que le da vida a todas las cosas. Y tercero, caminar cerca de Dios santifica y transforma tus pensamientos. Porque lo que tú proyectas con tu vida es lo que tú piensas. El Señor está cambiando tu manera de pensar y mi manera de pensar. Dice amén. Repite esta oración conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Hoy la recibo en mi corazón, la firmo y creo que esta palabra hoy transforma mi manera de vivir y de pensar. Gracias porque te acercaste a nosotros y nos diste y nos das una razón para vivir. Te glorificamos, Señor. Amén.